vamos a hacer un archivo script. Pero antes de eso, realmente Bode, si es que lo sabes manejar, no debería ser complicado, ¿no? Salvo por lo menos primero hay que entender bien Bode. Saber interpretar las curvas, cómo crearlas, hay que saber los métodos, va a haber unos procedimientos para poder diseñar, así como lugar geométrico son algunos pasos. Yo les diría que es más simple que lugar geométrico, ¿no? Pero son recomendaciones basados en la frecuencia de cruce o de frecuencia corte también le llaman, frecuencia de esquina también le llaman, basado en la qué atenuación tienen normalmente o qué incremento tienen y las famosas asíntotas. Bueno, todo eso ayuda con básicamente 3 pasos o 3 consideraciones o 4 por ahí, puedes dibujar el bode manualmente, ¿no? Pero eso lo podemos hacer de repente en la siguiente clase. Lo que podemos hacer ahorita es un poco familiarizarnos con las curvas, que es recontra importante. Y eso, más que ver los PPTs, ese es el segundo PPT, ¿no? Pero podríamos hacer un adelanto de eso viendo estos sistemas, ¿no? Voy a ponerles, vamos a analizar estos sistemas, ¿eh? Voy a analizar un sistema, por ejemplo, un GDS, que sea solamente una ganancia, nada más, una ganancia. De repente no debería, porque hay, como normalmente las ganancias son parte de un sistema, entonces yo debería saber cómo responde una ganancia en la frecuencia. Van a ver, y hay que memorizarse eso prácticamente, ¿no? Pero también podría tener un sistema que sea de esta forma, que tenga ganancia 1, que prácticamente ganancia 1 es como entre lo que entra sale en ganancia, pero acá sería tau S, tau por S más 1. Entonces, este es un sistema de un polo de primer orden. O sea, es un sistema de primer orden con un polo, ¿sí? Pero podría también tener su contraparte de este. Y si lo hacemos de esta forma y se lo graban, por lo menos tienen ya una impresión de cuáles son las respuestas, nos va a ayudar bastante cuando quieres hacerlo algo de un sistema complejo. Pero podrías tener también un 0. Acá estarías teniendo un 0. Acá tendrías un polo, sería un polo, y acá sería, ¿dónde estás? No sé por qué haces. Bueno, acá sería un 0. Ahora, en un sistema de segundo orden, es más, antes de segundo orden, podrías tener también un polo en el origen. Un polo en el origen. Solamente uno entre S. Pero también podrías tener un 0 en el origen. O sea, el sistema sería así, S. Entonces nosotros vamos a estudiar, y realmente no es difícil, pero y por eso vamos a usar MATLAB ahorita, porque con MATLAB te llevas una primera impresión y vas ya llegando a ciertas conclusiones que a veces viéndolo en papel, en teoría, en los libros, como que más te llenan la matemática y claro, después lo vamos a ver eso, de la parte de matemática, pero siempre es primero bueno tener una primera impresión, pues. En el segundo orden sería algo así, ¿no? No sé si me va a alcanzar acá. Sería, ya ustedes saben el formato estándar, ¿no? Es K por omega n al cuadrado. Ya saben el formato estándar. Acá sería S más 12 omega n S más omega n cuadrado, ¿no? O sea, ya saben el formato estándar, ¿no? Y eso sería prácticamente todo, ¿no? Sería en cuanto 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6. No, y 7. 7 sería cuando tienes esto. O sea, al revés, ¿no? Ahora sería el otro sería cuando este está de cabeza. Entre
serían dos ceros, nada más, serían dos ceros, serían dos ceros. Entonces acá tendrías, porque con estos se puede formar cualquier tipo de sistema de cualquier orden. Tienes acá un polo, tienes acá cero, y la ganancia ya se perdió ya. Acá tienes un polo en el origen, acá tienes un cero en el origen, acá tienes un sistema de segundo orden, y aquí tienes con dos polos, y acá tienes dos ceros. Mi ganancia se perdió. Bueno, no importa. Entonces, esto lo bajo, y acá voy a poner mi ganancia. Entonces, hay que ver las curvas de respuesta y llegar a ciertas conclusiones de esto, ¿no? Entonces, tengo que saber la respuesta en frecuencia de él, la respuesta en frecuencia de él, cuando es un cero, cuando es un polo, cuando es un cero, cuando es un polo en el origen, cuando es un cero en el origen, cuando es dos polos y cuando son dos ceros. Si tú sabes bien eso, cuando los combinas, vas a tener respuestas en frecuencias de segundo, tercero, cuarto, quinto orden, sexto orden, y no debe ser difícil de dibujarlos manualmente. Porque si tú sabes cómo responde en frecuencia una ganancia, un polo, un cero, un polo en el origen, un cero en el origen, dos polos, dos ceros, que no es difícil, vamos a ver, ya la combinación, que puede ser uno de tercero, cuarto, quinto orden, sexto orden, simplemente es sumar. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta son algunos detalles, que la ganancia, que ya sabemos cómo se calcula la ganancia, que es el módulo de cada uno de estos, se acostumbra a expresarlo en decibelios. Eso también deben haberles dicho ¿cómo se llama? En análisis de circuitos, ¿no? Por dos motivos. Se acostumbra a expresarlo en decibelios porque las ganancias normalmente salen muy grandes. Y como salen muy grandes o a veces muy pequeñas, eh, pequeñas o grandes negativamente, mejor dicho, entonces tu eje Y no va a ser va a ser enorme y no te va a dar una visión adecuada de la gráfica. Ese es por ese motivo que a veces los tenemos que convertir a decibelios. Y el otro motivo más importante es porque si tienes en decibelios y conoces la respuesta en decibelios de ganancia o de módulo de un sistema de primer orden, de un sistema de segundo, entonces los podrías sumar porque están expresados en decibelios. Entonces eso de repente es lo más relevante, pero también es para bajar la escala, ¿ya? Entonces por eso a la ganancia hay que aplicarle 20 logaritmo de la ganancia y expresarlo en decibelios. O sea, al módulo que has hallado, que es raíz cuadrada de cada componente a ese módulo, le tenemos que aplicar 20 logaritmo decimal y lo expresamos mejor en decibelios, ¿sí? La fase no, la fase siempre queda en grados, no hay ningún problema ahí, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que analizar en cada uno de ellos es lo siguiente. Para todos, ¿ah? Para todos les voy y después lo hacemos en MATLAB, ¿ya? Para todos van a concentrarse ustedes en lo siguiente. Van a concentrarse en analizar eh, estos puntos. Si yo tengo acá la respuesta en frecuencia, que es por acá magnitud, y acá es fase, normalmente la magnitud, como les digo, está en dBs, o sea, esto está en decibelios. Y normalmente lo ponen de 0 decibelios. Y la fase, si esta es la curva, si esta es magnitud, si esta es la curva de magnitud, la curva de fase, la curva de fase va a estar en grados. Ya sé que esto es frecuencia, pues no, este es W. Normalmente ese W está en radianes, ¿no? Siempre se acostumbra a poner en radianes. Ahora, el 0 grados estaría aquí. 0 grados. Y normalmente ya iba a depender, las escalas puede ser menos 90, hacia abajo, menos 180, etcétera, ¿no? Y hacia arriba sería positivo, pues 90 grados positivo y así va subiendo. Igual que en decibelios, pues decibelios positivos sería hacia arriba, decibelios negativos sería hacia abajo, ¿no? Normalmente estos están separados, ¿no? Yo ahorita lo estoy dibujando juntos, pero si quieren mejor los separo. Esta es una gráfica y ese sería otro, ¿no?
Ahora, ¿qué debo fijarme? Estas respuestas en frecuencia de cada componente tengo que fijarme primero en lo siguiente. Hay algunas respuestas que van a ser de esta forma, que van a venir tal vez constante, vamos a poner otro color, ¿ya? Van a venir así, constante, 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 y de repente en algún momento van a caer. Entonces yo tengo que fijarme en qué momento, esta es una frecuencia bien, esta es la famosa frecuencia de esquina, en qué momento cae. De repente algunos no caen, de repente algunos van a seguir continuando, continuando, continuando. ¿Ya? Pero eso yo tengo que fijarme. Seguramente para ciertas frecuencias va a ser constante y después va a caer, que es lo más común. Por ejemplo, el primer orden cae y a veces hay que ver también cómo cae. Puede caer así, puede caer también así, con mayor pendiente. Entonces, ¿qué debería de fijarme para comenzar? Por ejemplo, esta frecuencia que le llaman frecuencia de esquina, la frecuencia de cruz. Si es que hay, normalmente hay, pero hay quienes no van a tener, vas a ver, normalmente no lo tienen, la ganancia no lo va a tener, pero los demás sí lo van a tener. Ahora, esa frecuencia de cruce tengo que ubicarlo. Tengo que ubicar también, algunos caen la pendiente de caída, pero también podrían ser pendientes de subida, ¿ya? A veces las pendientes podrían ser más bien de subida, no tienen que ser de caída. A veces también pueden ser más pronunciadas que otros. O sea, la pendiente de subida puede ser, entonces acá ahí viene la otra parte. Yo tengo que averiguar estas pendientes, cuántos decibelios, la caída de decibelios por cada década. En una década, que es por ejemplo de 10 a 100 radianes, eso es una década. O de 1 radián a 10 radianes es una década. O de 0,1 radián a un radián es una década. En esas décadas, ¿cuánto ha caído la magnitud? Eso tengo que analizarlo también. ¿Cuántos decibelios por década está subiendo o está creciendo o está cayendo? Entonces, cuando es caída se dice pues menos tantos decibelios por década. Y cuando va subiendo se dice más, está subiendo con tantos decibelios por década. Siempre se acostumbra a analizarlos por décadas. Entonces tengo que analizar eso, ¿sí? Tengo que analizar, como les digo, la frecuencia de cruce. Eso es básicamente lo que tengo que fijarme. Vamos a ver que hay algunos casos que la frecuencia de cruce, o mejor dicho, que para bajas frecuencias ni siquiera viene constante, ya de frente cae, ¿no? Y tengo que ver la frecuencia de cruce solamente. Pero en esencia, en resumidas cuentas, me voy a fijar la frecuencia de cruce y cómo está cayendo o está subiendo por década, cuántos decibelios. Y eso se puede sacar, vamos a, por ejemplo, a deducir como un avance, vamos a deducir, ahorita lo vamos a verificar en MATLAB, que la frecuencia de cruce aquí, en este sistema de primer orden, cuando es un polo, va a ser 1 entre tau. Y eso ahorita lo vamos a verificar, ¿ya? Aproximadamente es 1 entre tau. Esa es la frecuencia de cruce. Y ahorita lo vemos como MATLAB. Acá entonces también la frecuencia de cruce tanto para este sistema, para un polo, como para un cero, la frecuencia de cruce es esta. La frecuencia de cruce para él y para él va a estar en función de omega n. Básicamente, aproximadamente es omega n. O sea, la frecuencia de cruce, y son cosas que ustedes tienen que memorizárselo. No es difícil realmente. La frecuencia de cruce, tanto para dos polos o dos ceros, va a ser omega n aproximadamente. Repito, entonces acá ya tienes dos informaciones. Eh, ya tienes la frecuencia de cruce para un polo o un cero, que es la inversa de tau, y para dos polos o dos ceros es la frecuencia omega n, ¿sí? Tanto para él, tanto para él como para él, la frecuencia de cruce, y eso repito, ahorita lo vamos a corroborar, es 1, es un radián.
radianes. Se dan cuenta que, y ahorita lo vamos a verificar, y no son cosas muy difíciles digamos, de verificarlo. Ahorita lo validamos, pero ya uno tiene que estar grabándose eso. Acá va a ser un radian. ¿Sí? Entonces, mira, ahí nomás ya maté 6 informaciones. 6 informaciones. ¿Cuál es la frecuencia de cruce cuando es un cero? Cuando es un polo, ya sé también. Cuando es un polo en el origen, un cero en el origen, también ya sé. Cuando son dos polos y dos ceros, también ya sé cuál es la frecuencia de cruce, o sea, dónde van a empezar a caer o a subir. Ahora, los decibelios por década también es, de repente eso también le explicaron algo, ¿no? En este caso de aquí, para este sistema, aquí sí habría que ponerlo, cuando es un polo, cae con menos 20 decibelios por década, cuando es un polo. Cuando es más bien un cero, él va cayendo, va subiendo más bien. Es más 20 decibelios por década, o sea, va subiendo. Y algo parecido pasa con esto, ¿no? Cuando son dos polos, y una forma de recordarse es esto, ¿no? Si cuando era un polo era menos 20, y cuando son dos polos será el doble, pues, ¿no? Entonces acá será menos 40. Una forma de acordarse. Y eh, aquí también, si para un cero era más 20, para dos ceros será más 40, el doble. Y así voy tratando de buscar un punto de comparación y voy memorizándolo poco a poco, dándome cuenta, de tal manera que cuando haga la gráfica ya tengo esa información que no es muy complicada y puedo hacerlo rápidamente el dibujo, ¿no? Ahorita hay que validar estas cosas. Aquí la frecuencia de cruce, perdón, tanto para él también sería 20 decibelios por década, menos 20, y también para él sería más 20 decibelios por década, ¿no? 20 decibelios por década. Y la ganancia es un caso especial, ¿ya? La ganancia es un caso especial. Ahorita ese es simple, la ganancia es simple. Y ahí, por ejemplo, con respecto a la magnitud, ya tengo mucha información. Solamente con respecto a la magnitud. Entonces, frecuencia de cruce, 1 entre tau, tanto para un polo y un cero. Para dos polos, dos polos o dos ceros, frecuencia de cruce, omega n. Para un polo, frecuencia de cruce en la unidad, la cantidad de cuantos decibelios por década, más menos 20 y más menos 40. Verificámoslo ahora en MATLAB, pongamos algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces hagamos un script en MATLAB, un script pequeño. Entonces vamos a poner aquí, siempre acostumbran a poner CLC, clear, ya hemos dicho, y close, ¿no? Close all, ¿no? Voy a poner ahorita un numerador que sea K. Ya saben que mayúscula o minúscula es diferente. Y un denominador que sea la unidad, o sea, ganancia pura. Y acá le voy a estar tabulando K. Por ejemplo, K igual a 1, por ahora. Y vamos a usar la función que te dibuja para diversas frecuencias, pues que seguramente lo han usado, que es el bode, ¿no? No es el único, pero con bode le pones el numerador. Ahorita les paso el código, ¿ya? Denominador y nada más. Pero le voy a copiar esto en su chat, en el chat lo voy a copiar, para que siempre hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Está grabando, ¿no? Sí. Entonces lo ejecutamos, ¿no? Lo ejecutamos, si les pido un nombre, pónganle un nombre. Ah, una grilla, faltó ponerle una grilla. Para que se vea mejor, pónganle una grilla, ¿ya? Un grid. Al final pónganle un grid. Ahorita no sale. No sale. Voy a poner otra vez. Vamos a poner un grid. Ya salió. ¿Sí? Ahí les he copiado en el chat. Y mira, en ganancia
Y sería bueno que apuntes tus conclusiones, si quieres en la computadora, si quieres en un papel. Siempre es bueno apuntar las conclusiones, porque después cuando lo revisas, ya sé esto, y ya va a ser más fácil, por lo menos la parte inicial de Bode, ¿no? Ya en controladores hay que ver otras cosas más cuando usas Bode en controladores, ¿no? Pero sería bueno, y te das cuenta ahí mismo, si yo les pregunto, ¿cuál es la ganancia ahorita, eh, para el sistema que estamos probando, que es una ganancia unitaria? ¿Cuánto es la ganancia? ¿Mm? A ver, ¿cuánto es la ganancia? ¿Y cuánto es la fase que están observando? ¿A todos les salió eso? ¿Sí? Ahí les he copiado el código para que ejecuten nomás. Ya, ¿cuánto es la ganancia y cuánto es la fase? Perdón, ¿cuánto es la magnitud y cuánto es la fase? ¿Cuánto es la magnitud y cuánto es la fase ahorita? Ahí está, en la gráfica está. ¿Cuánto es la magnitud? 0 decibelios. ¿Ya? 0 decibelios, muy bien. 0 decibelios. ¿Y cuánto es la fase? 0 grados. 0 grados. Normalmente las ganancias no aportan fase, independientemente de la ganancia. Ahorita yo le voy a cambiar otra ganancia y la fase va a seguir siendo la misma, 0. Las ganancias no aportan fase, las ganancias aportan magnitud nada más. Por ejemplo, ahorita, ¿por qué sale 0? Porque 20 logaritmo de 1, ¿cuánto es? 0. Pues. Entonces, ¿qué significa? Si le cambio ahora, póngale aquí otra, otra ganancia, ¿no? Cámbienle la ganancia, por ejemplo, por decir algo fácil, 10. 10. Le ejecuto. Entonces va a salir 20 logaritmo de 10. Pero la fase sigue siendo 0. 20 logaritmo de 10, por lo que veo es 2 o 20. 20 logaritmo de 10 es 20 decibelios. 20 decibelios. La fase igual sigue siendo 0. Algo que debo concluir, que las ganancias no me retrasan ni me adelantan nada. O sea, no me dan nada de fase. No me dan nada de fase. La otra conclusión es que la magnitud es 20 logaritmo de k. Y más que eso, debo saber que así aumente la fase, la ganancia, perdón, la frecuencia, a mayor frecuencia no pasa nada con la magnitud, sigue siendo la misma. O sea, la magnitud no cambia en absoluto, porque la ganancia no depende de la frecuencia. Ya hemos dicho, esa es la ganancia estática, no depende de la frecuencia. Estás viendo que es constante, constante, constante. Si la frecuencia sigue subiendo, va a seguir siendo constante. Le voy a poner un último valor. Le voy a poner una ganancia de 37. Una ganancia de 37. Lo ejecuto y me sale este valor. Le he puesto ganancia de 37. 20 logaritmo de 37, seguramente sale este valor. Si no creo, lo hacemos aquí en la línea de comandos. En la línea de comandos, aquí le puedes poner 20 por logaritmo, creo que es log 10 de 37, ¿no? Vamos a ver, de 37. Pues pueden poner ustedes, si quieres en la línea de comandos, esto, ¿no? Para verificar, 20 logaritmo de 37 sale 16.9, ¿sí? 37, ¿no? Estoy mal, 37. Aquí me comí el 3, ¿ya? Corrijan eso, ya, me comí el 3. Esto, ¿no? Entonces aquí no había puesto el 3, ¿ya? Sería 20 logaritmo de 37, ¿ya? Sale, según el cálculo matemático, sale 31.36. A ver, lo veo acá. Hago un zoom. 31.30 y tanto, ¿no? Está bien. Entonces es lo que hace Bode, pues, ¿no? La función de Bode, ¿no?
Entonces, conclusiones así categóricas, porque eso después en control pues lo vamos a usar, ¿ah? Entonces ya tienen que acumular esos conceptos, ¿ah? Las ganancias aportan en fase nada, cero, 0 grados. En magnitud, la magnitud es constante, no depende de la frecuencia, porque es ganancia estática, no depende de la frecuencia. Y va a ser 20 logaritmos de la ganancia, punto. Esa es la conclusión, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes, preguntas? Cheque, está un poco lento. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces son conclusiones que debemos estar acumulando, ¿eh? Ahora, pongamos un sistema de primer orden. Muy bien. Ahora, si quieren lo cambian acá, si quieren lo pueden estar aumentando. Yo lo voy a cambiar ya, pero si ustedes quieren lo pueden así poner comentario, comentar y pueden hacerlo abajo, ¿no? Comentar siguiendo, si no quieren borrarlo, pues, ¿no? Yo lo voy a borrar aquí. Voy a poner ahora ganancia 1. Bueno, ni siquiera ganancia 1. Voy a poner ganancia 1, ¿ya? Entonces acá el denominador ahora voy a poner tau S, tau S más 1, ¿ya? Ahora vamos a poner un polo, sería tau S más 1. Igual, entonces acá el tau le pongo un valor. Antes de plotear, si yo les pongo el tau, a ver, de 0.2, ¿cuál sería la frecuencia de cruce? Antes de plotearlo, ya uno les tendría que saber porque ya les dije, ¿no? Yo les he dicho que la frecuencia donde seguramente primero va a venir así, constante, 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 y después va a caer. Pero ¿en qué momento, en qué frecuencia empieza a caer? Había dicho que esa es la frecuencia de esquina, que le llaman, o la frecuencia de corte. Y en primer orden, un polo o un cero era 1 entre tau. Pero si tau es 0.2, entonces yo esperaría que sea 1 entre 0.2. O sea, sería 1 entre 0.2, ¿cuánto es? Ese valor debería salir acá. No exacto, pero sí. ¿Cuánto sale 1 entre 0.2? O sea que mi mente está... 1 entre 0.2, 5, ¿no? 5. 5 radianes debe salir. Y acá viene el tema de por qué las asíntotas va a ser un buen método. Porque mira, si yo ahorita trazo una asíntota, bueno, más o menos aproximado, ¿no? Le trazo una asíntota más o menos. A ver, aquí, ¿sí? Ahí, más o menos una asíntota. Mira, más o menos dónde empieza a caer significativamente. Dice, 10 a la 0 es 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la famosa frecuencia de cruce. Ahora, de aquí a aquí, y eso también seguramente algo han visto, bueno, haciendo una aproximación más o menos, ¿cuánto creen que sea este punto? Es 3 decibelios, ¿no? ¿Se acuerdan de los famosos 3 decibelios, ¿no? Dice aquí, más o menos este punto seguramente, de manera exacta, es más o menos 3 decibelios, ¿eh? Pero que ahorita es una aproximación, ¿no? Por eso cuando tú aprendes por el método de las asíntotas, tú vas a tener esta recta de aquí esta asíntota de aquí, pero ya cuando quieres con precisión dices lo bajo 3 decibelios y lo dibujas sin tener que estar tabulando. ¿Te das cuenta? Entonces, la frecuencia de cruce está saliendo, la frecuencia de esquina es 1 entre tau, que si yo ahorita le he puesto el tau en punto 2, la inversa sería 5 radianes, ¿no? La inversa. ¿Se dan cuenta? Ah, ¿y cuánto está cayendo? Agarro una década, mira, acá. Tomo este punto de aquí. Este de acá es 10 a la 1. Una década sería acá, pero no sé si está llegando todo. Vamos a ver, aquí es más o menos una década. Eh, Mira, sino que está un poquito más adelante, ¿no? Pero aproximadamente, ¿ya? Sino que no te ha ploteado mucho tiempo, mucha frecuencia. Entonces acá más o menos es 7 decibelios. Acá es 26 decibelios.
te das cuenta que en una década ha caído 20 decibelios. Es como decíamos, ¿no? Si yo lo dibujara a más frecuencia, sino que acá MATLAB con la función bode solamente lo restringe lo necesario. Pero si tú vas incrementando, puedes hacerlo en bode. ¿Eh? Le puedes decir que jugar con la frecuencia de ploteo, vas a notar más preciso que es 20 decibelios por década. Va cayendo 20 decibelios por década. Y acá ya más o menos lo verifico, ¿no? Mira, acá está en 7 decibelios más o menos. Una década pasada ya está en 26, o sea, ha caído 20 decibelios en una década. ¿Sí? Si voy de 100, ahorita 10 al cuadrado, si voy de 10 al cuadrado, 10 al cubo, 20 decibelios más. Y así, sino que a veces ya no vale la pena estar estudiándolo, por eso MATLAB, me refiero a buscar más frecuencia, por eso MATLAB no lo ha dibujado más frecuencias, porque ya sabe que hasta ahí es más significativo. Estamos corroborando lo que dijimos en la teoría. ¿Sí? Ahora, acá sí amerita un poco la fase. La fase también es importante tomar la frecuencia de esquina. Voy a dibujar acá. La frecuencia de esquina define muchas cosas, ¿no? La forma. Mira, si tomo acá 5 radianes y lo bajo aquí, ¿qué están notando? ¿Qué fase tiene en la frecuencia de esquina? En la frecuencia de esquina, cuando tú le metes una frecuencia que está justamente es igual a 1 entre tau, ¿cuánto es la fase? ¿Mm? ¿Cuánto es la fase? Les ha salido la gráfica, ¿no? Les ha salido la gráfica, ¿no? Todos. Si es que no les ha salido, me avisan, ¿ah? Para compartir y ver que se están equivocando, ¿no? ¿Sí? ¿A todos les salió? ¿A los Cristian? ¿A todos los Cristian les salió? Hay un Cristian nomás. Los demás han faltado. Mi Joaquín. Gonzalo, Joaquín, Kevin, Leonard, Alexander, Anthony, Cristian, Paul. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la fase en la frecuencia de esquina? ¿Ah? Muy bien, Anthony. ¿Cuál es la fase en la frecuencia de esquina que están tratando? Miren la gráfica, ¿no? Dice, en esta frecuencia, que es la frecuencia de esquina, la fase es menos 45 grados. Eso no deben olvidarse. Cuando es un cero, y ahorita vamos a ver cuando es un polo, y ahorita vamos a ver cuando es un cero, es igual, solamente que no será menos 45, será más 45. O sea, es todo de cabeza. Aquí estaba cayendo 20 decibelios por década, ahora el otro va a subir 20 decibelios por década cuando es un cero. O sea, es todo lo opuesto. Por eso basta que uno sepas, el otro también ya inmediatamente es su contraparte. Aquí tienes que darte cuenta que la fase en un sistema de primer orden o en un polo, la fase va de 0 y va creciendo hasta menos 90. Hasta menos 90. No va a ir más allá de menos 90. Ahora, con punto intermedio en 45 grados, menos 45. ¿Dónde es eso? En la frecuencia de cruce. En la frecuencia de cruce. ¿Sí? Entonces, esas son las conclusiones. Y ahorita vamos a dibujarlo los dos. Pues lo digo. Ahora, yo quiero dibujar un cero acá mismo, ¿no? El telescopio, si quieren, ¿ven? Y yo escopio su. El problema acá sería, lo separo. Este sería al revés. Este sería el denominador y este sería el numerador ahora. Entonces acá pongo a día bode, pero para que no se pierda con el otro bode, ya saben que tienen que hacer hold. Entonces le voy a copiar esto en el chat. Quiero probar y comparar los dos, un cero y un polo. Y van a darse cuenta que es lo mismo pero al revés. Es lo mismo pero al revés. Miren, lo ejecuto y van a ver los dos, miren. El polo
como habíamos dicho, ¿no? Como les había puesto aquí, la frecuencia de cruce para ambos es 1 entre tau. Un poco recordando. La frecuencia de cruce para ambos es 1 entre tau. Solamente que uno es, va a subir y el otro va a bajar. Uno sube con, el 0 sube con 20 positivo por década y el otro baja con 20 negativo por década. Eso es en magnitud. En fase va a ser también lo inverso. Por ejemplo, aquí va a estar viendo, ¿no? Igual 5 radianes, va bajando 20 ceros por década, pero él también va subiendo. Ese sería el 0. Ahora, si en fase habíamos dicho, que iba de 0 a menos 90 el polo, el 0 será ahora positivo, de 0 a 90 positivo. Por eso te digo, si uno hace entendido, el otro es inmediato. Si decíamos que es menos 45 grados en este caso en la frecuencia de cruce, entonces el otro, que es la misma frecuencia de cruce, será en 45 grados positivos, será en la frecuencia de cruce, ¿no? Y si quieren el trazo aquí, había salido 5 radianes, ¿no? Sería 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, nos había trazado así, ¿no? Y te das cuenta que, mira, 45 radianes positivos en la frecuencia de cruce, cuando es un cero, y cuando es un polo, 45 radianes negativos, y uno va de 0 a menos 90 y el otro va de 0 a 90. Listo, tienes toda la información. Uno es menos 20 decibeles por década, el otro es más 20 decibeles por década. Listo, esa es, digamos, la información para un cero y un polo. ¿Sí? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Preguntas? Lo mismo podrían hacer, a ver, ustedes solito, a ver, hagan lo siguiente. Dibújenme el bode de un polo y de un cero en el origen. Así como he hecho los dos juntos, uno encima de otro, para comparar un polo en el origen y un cero en el origen. Díganme cuál es la frecuencia de cruce, corroboren. A ver, díganme, háganlo. A ver, eso es rapidísimo, pues, ¿no? Si quieren lo hacen en otro código, ahí mismo pongan un polo y un cero, ploteen los dos juntos, para que comparen. Y fíjense cuál es el comportamiento de la respuesta en frecuencia de un polo en el origen y de un cero en el origen. O sea, uno entre S y S. Y observemos, a ver, háganlo. A ver, escríbanlo ahí. Y si alguien me quiere compartir, o solamente decirme que notó, escriban en el chat que notó. O si quieren por audio, ¿no? Si quieren pueden usar audio, ¿eh? A mí me gustaría que usen el audio también, ¿no? Para preguntar, para esto, ¿no? Usen su micro, ¿no? Bueno, en todo caso es libre, ¿no? De ustedes. A ver, ¿qué notaron? ¿Qué notaron? A ver, es el toque, ¿no? Dibújenlo a ver el bode del polo en el origen y de cero en el origen. Superpónganlo y vean qué notaron. ¿Qué están observando? A ver. Deben observar, y dígame si no está saliendo así para ver qué pasa. Deben observar lo que habíamos dicho aquí en este. Esto todo está en el PPT, ¿no? Sino que lo estamos haciendo ahí como más práctica. Deben notar esto, ¿no? Que la frecuencia de cruce es 1. O sea, cruza con el 0, con 0 decibelios, debe estar cruzando en 1. En 0 decibelios debe estar cruzando en 1. Y bueno, si es un polo es menos 20 y el otro es más 20, ¿no? Eso debe notar, a ver, chequenlo. Esto debe notar. A ver, me responden por favor. Ahí si me dicen si está saliendo así, se debe, ahora, entonces, esto ya lo vimos, esto de acá ya lo hemos visto. Ahora estamos viendo esto de acá. Caramba. Ahora estamos viendo esto de aquí. Estos dos. Ahí también ya hemos visto esto de aquí.
que la ganancia. Mira, prácticamente al toque cómo avanzamos, ¿no? A ver, verifiquen esto, por favor, y díganme si ha sido así. En MATLAB nomás, en MATLAB. A ver, me confirma quién le sale bien. Si tienen algún problema, me dice para compartir, ¿ah? Y ahí le corrijo, ¿no? O sea, ya sabe, siempre también cuando tengan, le sale error, cosas como esa, ya hemos dicho que ustedes me avisan, me muestran su pantalla y lo corregimos, ¿no? ¿Sí? ¿Le salió, jóvenes? ¿Me avisan? Check, check o no check. Claro, polo en el origen y cero en el origen, ¿no? Justo lo que les acabo de enseñar ahorita en esto, ¿no? ¿Dónde está? Esto que les decía, ¿no? Lo que es cerrado en morado, a ver, tanto demora, ahí está. Esto, ¿no? Este es un polo en el origen y este es un cero en el origen. Los dos lo pueden hacer de una vez juntos, ¿no? Así como lo he hecho ahorita. Y deben verificar eso, a ver. Pongan la función de transferencia y nada más, ¿no? Bueno, lo único que haría sería esto, pues, ¿no? Acá, formo y, eh, esto lo necesito. Sería acá 1, 0, pues, ¿no? Es un polo en el origen, es 1, 0. Nada más. Y el otro sería al revés, pues, ¿no? Aquel, lo que es denominador, bueno, acá sería ahora numerador. 1, 0, ¿no? A ver, aunque, sí, pues, uno es, sí, creo que sea así. Y nada más, ¿no? Si no me equivoco, así la más sería. Es porque es S y bueno, 0, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Esto sería así nada más, ¿no? Esto pone un polo nada más. Y te das cuenta que, mira, en un radián, justamente, si lo pusiera más atrás, esto estaría viniendo de subida y el otro de bajada, sino que no se ve, ¿no? Sino que MATLAB lo hace así, ¿no? Pero cuando lo hagamos luego, por las asíntotas, y vamos a ver en el PPT, que es realmente así, sino que él lo dibuja, lo corta a veces MATLAB, ¿no? Realmente sería así. Sino que MATLAB, como les digo, a veces él lo corta y lo pone lo necesario nada más, ¿no? Realmente debería venir así. Acá viene. El rojo estaría viniendo así.
siempre con 20 decibelios por década. Y el azul estaría, ay caramba, este era el rojo, ahora el azul o celeste estaría viniendo así. Sino que a veces cuando ya empecemos a poner sistemas más complejos, te va a salir todavía más atrás, ¿no? Ahorita como es simple, te lo estaba cortando. Entonces mira, si yo calculo, ya entonces desde un comienzo, desde frecuencia muy pequeño, de frecuencia cero, el polo va cayendo de frente. No hay una zona constante, como era de primer orden, de un cero o un polo, cualquiera. Acá como es en el origen es diferente. Como es igual a cero en polo y es igual a cero en cero, entonces ahí de frente ya desde frecuencia cero está cayendo, 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 o subiendo, 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 subiendo. Solamente que acá el MATLAB te lo está visualizando eh, desde un radián, ¿no? Pero mira, te das cuenta que donde cruza 0 decibelios es en un radián, 10 a la 0. Pero esto, como digo, viene de atrás, ¿no? Entonces, mira, 20, una década, acá está, 10 a la 0 a 10 a la 1, es una década. ¿Cuánto cayó? En una década ha caído 0 y acá es 20, o sea, 20 decibelios por década ha caído. Si es un polo en el origen. Si es un cero en el origen, ha incrementado en una década 20 decibelios positivos, ¿no? 20 decibelios positivos. Eso es lo que ha ocurrido, ¿sí? En una década. Bueno, como digo, acá no hay mucho que ver porque de frente cruza en un radián, 10 a la 0 un radián de frente. Como les digo, esto viene de atrás, pues, ¿no? Sino que ahorita MATLAB te lo está poniendo 10 a la 0, pero pues, si tú vas más a otras frecuencias, vas a ver que va a venir así, ¿no? Desde la frecuencia 0 ya está cayendo, ¿no? ¿Sí? ¿Le salió así, jóvenes? Ah, y otra cosa importante, la fase. Ese es importantísimo, la fase. ¿Qué están notando con la fase? Cuando hicimos hace un momento en un polo y un cero, la fase de un polo iba de 0 a menos 90. Se iba cambiando la fase. Cuando poníamos un cero, iba de 0 a más 90. O sea, la fase iba cambiando con la frecuencia. En este caso no es cualquier polo ni cualquier cero. Es un polo en el origen y un cero en el origen. Ahí la fase es constante. La fase es, cuando es polo en el origen, la fase de frente es menos 90. De frente. Y es constante. Puede ser mayor frecuencia, menor frecuencia, siempre va a ser menos 90. Esa es la característica del polo en el origen, viéndolo desde el enfoque de la fase. Entonces, ¿qué significa? Que, mira, desde un comienzo te da un retraso muy fuerte, ¿eh? Acuérdense eso. Cosa que un polo común y corriente todavía dice para frecuencias bajas, acuérdense, venía así la fase, después si ven que caía, era menos 45 en la frecuencia de cruce y después iba a menos 90. O sea, todavía tenías un chance de jugar con la fase para frecuencias bajas. Pero acá ya no. El polo en el origen de cajón te mete una fase de menos 90. O sea, te mete un retraso muy fuerte, los polos en el origen. O sea, vamos a ver que los polos en el origen tienen cosas buenas. Ya hemos dicho, por ejemplo, que un polo en el origen hace que el sistema sea de tipo 1, dos polos de tipo 2, etcétera, ¿no? ¿Y cuál era la potencia de los polos que influyen en el error en estado estable? ¿Correcto? Los polos en el origen influyen en el error en estado estable. Entonces, pero también en detrimento viene lo siguiente, que te traen mucho retraso, te dan mucho retraso, porque acá estás viendo que casi desde frecuencia cero ya te está metiendo un retraso de menos 90 grados, que es bastante, menos 90. Y más bien cuando es un cero en el origen, te da una fase positiva de 90, que es más bien bueno, porque una fase positiva de 90 significa que te lo acelera la respuesta, te está acelerando, no te está retrasando la respuesta del sistema. Eso es bueno, ¿no? De frente te entrega 90 grados, ¿sí? Y bueno, la ganancia también es positiva
20 decibelios en una década, pues, ¿no? También es eso. Esas son conclusiones que eso está en el documento que voy a tratar de subir el otro, sino, pero acá ya lo estamos viendo de manera más práctica y para que ustedes también lo puedan analizar, porque a veces en los libros, en los documentos, eh, te explican también todo eso, pero estamos abreviando un poco la lectura y lo estamos analizando más en la respuesta gráfica, ¿no? ¿Sí? En el PPT que voy a subir más tardecita, que espero que me deje subir, ahí está todo lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Les salió así, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí. Cristian, Paul, Cristian Gregorio. Sí, bien. Kevin. Muy bien, Joaquín. Leonard, Kevin. Bien. Y el último, por ahora, el último sería un sistema de segundo orden. También lo pueden hacer solos y pueden llegar a conclusiones, solamente que en el segundo orden, como es igual cuando vimos respuesta en el tiempo, ¿no? Hay cuatro posibilidades de la respuesta, ¿no? Que sea sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado, y el otro era, ¿cómo era? A ver, era subamortiguado, era críticamente amortiguado, sobreamortiguado, se me estoy olvidando una. Eh, a ver, cuando es, ya, es uno es sobreamortiguado, críticamente amortiguado, es cuando aparecen de primer orden. Después tenemos el, el subamortiguado, falta uno, ¿cuál es? Se me olvidó el nombre. Cuando es oscilatorio, aunque hemos visto creo que tres o cuatro hemos visto, ¿no? Falta uno. Tiene razón, solamente vimos tres, ¿no? ¿Tres vimos o me parece que vimos cuatro? No sé por qué estoy pensando. Sino que lo que pasa es que cuando es críticamente amortiguado, es cuando el E es igual a uno o mayor que uno. Entonces ahí hay dos posibilidades, pero no sé si lo puse separado. A ver, déjeme chequearlo en el PDF, sino que se lo estoy considerando como uno más, creo, a ver, en el de segundo orden. A lo que iba, como son de no amortiguado, ya, es claro, eso falta, el no amortiguado, ¿no? Está bien, es no amortiguado es cuando empieza a oscilar, pues, ¿no? Cuando L vale cero, es falta eso, ¿no? El otro es subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado, ¿no? Críticamente amortiguado era cuando E valía uno y sobreamortiguado es cuando E es mayor que uno. El subamortiguado es cuando oscila, tiene sobreimpulso, y el no amortiguado, ese se me había ido de la cabeza, no, por eso era 4, si me acordaba que era 4, ¿sí? Es el no amortiguado. Entonces, a lo que voy es que como ves que hay varias respuestas en el tiempo, entonces en la frecuencia también ya no va a ser tan característico, ¿no? Ahí sí hay un poquito más de varianza, pero tampoco es difícil, entonces hay que concentrarnos ahora cómo sería en un sistema de un polo, ¿no? De dos polos, perdón. Entonces vamos a poner acá sí podríamos hacer un código, ¿ya? Con el for. Voy a poner K, voy a poner WN, por ahora 1, voy a poner, ¿qué más necesito? El epsilon, por ahora vamos a poner 0.2 de repente, y voy a dibujar el bode sería K por omega n al cuadrado, el denominador, acuérdense que sería, yo se los voy a pasar ahorita, ¿ya? Sería 2 por E por omega n, que acá sería
omega n cuadrado. ¿Sí? Si está bien esto. Y después bode y una grilla por ahora, ¿ya? Entonces, este principio, para ver solamente, déjeme ver primero si está funcionando, ¿no? Ese que hay un error. Ya está bien. Pueden copiar eso, ¿no? Entonces, lo que uno ve es como decíamos, ¿no? Si de un polo caía 20 decibelios por década, bueno, estos son dos polos, será 40, o sea, es el doble. La frecuencia de cruce habíamos dicho que era omega n, ¿no? O sea, estamos en este caso. Aproximadamente, la frecuencia de cruce sería omega n, ¿sí? Omega n. Es aproximadamente, ¿no? Por ahí hay una pequeña variación, pero es mínima. Cae 40 decibelios por década, ¿no? Y si fuera dos ceros, bueno, será más 40, ¿no? Ahora, eso, digamos, es lo que estamos observando ahorita si lo ejecuto, ¿no? Mira, más o menos le he puesto omega n ahorita 1 en el código. Entonces, más o menos es un radián, mira. Más o menos es un radián. Te das cuenta que en un radián empieza la caída. Y ahora, si es que en primer orden la fase iba de 0 a 90, porque era un polo, ahora son dos polos. Entonces sería el doble nomás. Es una forma rápida de acordarse. Dice, si es un polo, antes era de 0 a menos 90, ahora si son dos polos será el doble, pues, ¿no? Será de 0 a menos 180. A 0 a menos 180 grados, ¿no? Y si antes en la frecuencia de cruce o en la frecuencia de esquina de un polo era 45, bueno, ahora es el doble, es 90, ¿no? Menos 90, mira. Aquí menos 90. En este punto sería, porque es la frecuencia de cruce, ¿no? Sería menos 90. O sea, no es, hasta esa parte no es muy difícil de acordarse, ¿correcto? Si antes caía con 20 decibelios por década, mira, si yo tomo una década más o menos, cae 40 decibelios, ¿no? Acá está 0, hasta acá es menos 40. Como digo, ¿dónde me debo concentrar ahora un poco? Es en este pequeño cachito. En este pequeño cachito. No se confundan como el sobreimpulso, porque el tema de sobreimpulso es en el tiempo, ¿no? Si quieres llamarle este sobreimpulso, en todo caso no te confundas con el sobreimpulso del tiempo, que era otra cosa. Esto le llaman más bien un pico de resonancia, porque estamos en la frecuencia. O un sobreimpulso, pero un sobreimpulso dentro de la curva de magnitud. Tiene una relación, si es cierto, hay una relación con el sobreimpulso en el tiempo, pero eso lo vamos a ver luego. Pero no se vayan a confundir, no es que este sobreimpulso es el sobreimpulso en el tiempo, hay una relación matemática incluso, pero son cosas diferentes, pues, ¿no? Este es en la frecuencia, ojo. Ahora, pero mira, ¿de qué va a depender? Vamos a notar, pues ahorita le cambio la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia le voy a poner 10, ¿ya? 10. Solamente cambio el omega n. Entonces, mira, vas a ver cómo se corre la frecuencia de cruce ahora, ¿dónde es? En 10. ¿Te das cuenta? Es en 10. Antes era en 10 a la 0, ahora es en 10. Si le pongo en 100, para que vean solamente que la frecuencia de cruce pues es omega n, ¿no? Mira ahora la frecuencia de cruce, ¿dónde es? En 100. ¿Te das cuenta? Es en 100. ¿Correcto? ¿Todo de acuerdo? ¿Sí? Es en 100. ¿Sí? Es en 100. Entonces, por ahí ya sabemos que el omega n define pues la frecuencia de cruce. ¿Sí? No se vayan a confundir en primer orden que era 1 entre tau. Es otra cosa, ¿no? 1 entre tau. Ahora, lo que afecta dramáticamente en la respuesta, tanto en fase como en magnitud, es el bendito factor de amortiguamiento, el E. Por ejemplo, si yo le pongo un E de 1, mira lo que va a salir. Desapareció ese pico de resonancia. Entonces podría ser
un programita para darme cuenta cómo el E afecta. Hago un for y voy cambiando el E, ¿no? Digo, el E que comience en 0.1. Es más, también podrías hacerlo así. Creo que en algún momento, como quien practica MATLAB, podríamos poner así. Que te evalúe cuando vale 0.1, que te evalúe cuando vale 0.3, cuando sea 0.5, 0.7, 0.9 y de repente 1.1. Y le puedes poner también de 0.1 a 1.1 con incremento 0.2, como quieras, ¿no? Solamente que lo estoy viendo de otra forma. Y acá le pongo que dibuje end y le pongo un hold on, ¿no? Para ver, para que se den cuenta, voy a copiarles este código. Me parece que debe estar bien, me imagino que debería estar bien. ¿Busco algo? No, voy a hold on. No. Ahí les copio el código. Entonces miren, ¿no? Miren qué va a pasar cuando e vale 0.1, cuando vale, o sea, cuando el e va creciendo. Es lo mismo, va a ser algo parecido de lo que observaba en la respuesta en el tiempo. Acuérdense que cuando e era 0, era una zona no amortiguada, estaba oscilando. ¿Cómo se vería eso en la frecuencia? Hay que ver. Cuando era pequeñito ya empezaba a ser sobreimpulsivo y a medida que iba creciendo el sobreimpulso en el tiempo iba desapareciendo, cosa que en la frecuencia va a pasar algo parecido, ¿no? Y hasta que sea mayor que 1. Miren. Ahorita va a salir. Ahí está. Así debe salir. ¿Ves? Así debería salir, ¿no? Si te das cuenta, el, las formas más abruptas son cuando el E tiende a cero. Por ejemplo, el valor más pequeño, 0.1, es este. Dice, normalmente venía constante, 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 pero después su ganancia se incrementa y después decrementa su módulo. Ese es un comportamiento no muy bueno. Obviamente, a medida que el E va creciendo, este pico, este es el famoso pico de resonancia, ya no es muy significativo. Y miren la fase, de repente en la ganancia es manejable, pero la fase es bien peligrosa. En un sistema que tenga un cambio de fase muy abrupto, pues es como le decía, ¿no? Como le decía, imagínate que tú estás eh, avanzando, estás manejando 80 kilómetros, avanza, responde, se demora un poco, pero avanza. Aquí está, ¿no? Hay un pequeño retraso. 90 kilómetros, un poquito te responde, avanza, pero te demora un poquito más. Normal, digamos, manejable. Presionas más el pedal, se retrasa un poquito más. Pero de un momento a otro, subes de repente de 110 kilómetros a 120, presionas y ¡pum! Cae esto y tienes un retraso enorme, porque tienes más de 100 grados. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se refleja eso en el automóvil? Oye, no me responde nada. Después de un momento, pero se ha demorado. O sea, ¿qué pasó? Te desencaja porque el sistema te estaba respondiendo, se demoraba, pero de un momento ya presionaste, ¡pum! Se quedó ahí nomás ya. Y responde, pero pucha, que después de un tiempazo, ¿no? Eso no es bueno. Un sistema que te responda así, que de un momento a otro te cambia abruptamente ese retraso, yo por lo menos quisiera que el retraso sea gradual, pues, ¿no? Es manejable eso, para el control incluso. Pero que de un momento a otro hagas un cambio de frecuencia, un poquito, un lapso de frecuencia entre una región y el cambio sea abrupto en retraso, o sea, se aletarga fuertemente, eso es peligroso. Podría ser que tu sistema colapse. Eso no es bueno.
Ahora, eso se puede modificar, sí, pues, pero por eso estamos primero analizando. Se puede modificar en un sistema de control, ¿no? Pero te das cuenta cómo hay que interpretar lo que es la fase, qué significa la fase, como por eso te digo, ¿no? Lo que yo esperaría es que de repente este amarillo por lo menos es manejable, ¿no? Está bajando, más retraso, más retraso, más retraso, pero es manejable, ¿no? O sea, viene aquel retraso, retraso, entonces es manejable. No es que venga abruptamente. Y eso que no le he puesto el cero, porque mira, si yo le pongo el cero, es el caso más crítico, pues, ¿no? Que comience de cero, por ejemplo. Y sí es fuerte, pues eso ya es. Porque justamente en el tiempo he visto que es eh, oscilatorio, ¿no? Mira acá cómo va a responder. Si le vale cero, mira, eso ya es, pues, no es aceptable, ¿no? Pero así responde, mira. Hay un pico de resonancia inmenso en magnitud, pero más que eso, mira la fase. No cambia, no cambia, no cambia, no cambia, pum, cambió a menos 180. Eso yo, digamos, el sistema puede ser así. Yo tengo que ver, ahorita estamos viendo cómo responden los sistemas en la frecuencia. Luego yo tengo que ver cómo eso mejorarlo con el controlador. Ahorita no de control, solamente estoy observando cómo los sistemas responden en la frecuencia, ¿sí? Ese sería un sistema de, de- con dos polos. Bueno, con dos ceros sería todo lo inverso, ¿no? Nada más es cambiar número de menos, serían dos. ¿Le salió a todos así, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Ese es el problema. Muy bien, muy bien. Pero también interpreten, como les digo, ¿no? Eh, Siempre es bueno, el tema, la complejidad está en la interpretación a veces. Tienes que estar interpretando que eso, ¿no? Claro, pero como digo, les sale bien, pero también entiéndanlo lo que les estoy explicando. La interpretación es importante, ¿no? Por ejemplo, a veces en presencial, normalmente los laboratorios salían jalados, pues en presencial. Porque normalmente como presencial laboratorio yo lo tomo con cada uno en una computadora. En principio, pues yo les pido que me analicen las respuestas que están obteniendo y no lo hacen. Y sobre todo siempre me preguntan, ¿no? Cuando están dando práctica, me dicen, profesor, ¿está bien? ¿Así sale? Bueno, yo no te puedo decir si sale así o no. Tú tienes que saber si está bien la respuesta y tienes que analizarlo, ¿no? Interprétalo. O a veces se me escapa y le digo, sí, está bien la respuesta. Ya, pero ¿qué se te pidió? Eh, ¿Qué información estás obteniendo? Eh, Solamente ven una respuesta, el código puede estar bien, la respuesta sale bien, pero ¿qué estás observando, no? O sea, interpreta lo que estás observando. ¿Es estable, es inestable, oscilatorio? Ese es en el tiempo, en la frecuencia. ¿Es sobreamortiguado? ¿Se ralentiza a tal frecuencia? La caída es muy fuerte, la frecuencia de cruce, el ancho de banda. Por ejemplo, el ancho de banda aquí, más o menos sería, cuando lo borré, el ancho de banda aproximado es hasta omega n, pues, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Así como el ancho de banda es más o menos hasta por aquí, pues, ¿no? Hasta omega n. Quizá un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero en sistema de primer orden, el ancho de banda, pues es donde cae, donde la frecuencia de esquina, un poquito a la derecha, que es casi 3 decibelios o menos 3 decibelios, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar, pues la interpretación. Y como les digo, sobre todo qué significa esta caída en magnitud o esta caída en fase, esas cosas es lo que hay que interpretar, ¿no? Lo después ya es simplemente meramente matemático, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? A ver, bueno, ya esta primera semana de febrero ya acabó, ¿no? ¿Alguien sabe cuándo va a comenzar el otro ciclo? ¿O todavía no hay esa información?
A veces comienzan temprano, ¿no? En la UPC, 21, normalmente comenzaba la segunda. Bueno, si es 21, ojalá, pues, ojalá que sea 21 para dar un descanso siquiera, ¿no? A ver, si es Profesor, 21, sí, dime. en el calendario académico pregrado 2021-1, el inicio de clase está programado el 22 de marzo. Ah, muy bien, a eso no lo había visto. A ver, si es 22 de marzo, si no quiero sacar mi cuenta para descansar, para descansar un poco, a ver, 22, ya por lo menos siquiera, entre comillas, 2 semanas, ¿no? Porque hasta corregir, entregar notas, se va tranquilamente hasta, se come toda la primera semana de marzo, ¿no? Porque su examen, su segundo examen debe ser seguramente el 2 o 3 de marzo, ¿no? Debe ser más o menos el 2 o el 3 de marzo, ¿no? No, lo voy a revisar todavía este fin de semana, ¿sí? Pero me imagino que deben estar bien, ¿no? El, ¿Cómo lo han visto el examen? Es como les decía, pues es más procedimiento, ¿no? Les pedía la primera la estabilidad en lazo abierto, después en lazo cerrado, con Ross Hurwitz. El lugar geométrico salía casi igual de lo que hicimos en laboratorio. Y claro, o sea, es casi similar, ¿no? Lo que va cambiando son las plantas, ¿no? Lo que va cambiando son los modelos, pero si tienes claro el concepto es repetitivo, ¿no? Como te digo. Yo le he visto así, le he dado un chasqueado rápido, un vistazo rápido a 3 exámenes. A 3 exámenes le he visto rápido. Y bueno, hay desarrollo, no he visto todavía los valores del desarrollo, pero sí se nota que hay desarrollo bastante. Entonces pienso que sí están bien, pues, ¿no? Por 3, he visto 3, no lo he visto más, ¿no? La pregunta 1, yo se lo voy a dar resuelto todo ya, porque tengo que resolverlo antes de calificar, pues. Pero la pregunta 1 era sencilla, pues, ¿no? Solamente es plantear tu polinomio de la planta, así como está, y ver si es estable o inestable, ¿no? Armas su tabla de Hurwitz. Y luego ese mismo sistema lo cierras en lazo, creo que le pedía con una ganancia, es como lo hicimos como están en los ejemplos, pues, ¿no? Y tienes otro polinomio y lo evalúas el rango de K. Voy a resolverlo a mano y se los envío, de repente la otra semana se los doy escaneado, pues, ¿no? Para corregir tengo que resolverlo, ¿no? Pero después el lugar geométrico también no era difícil. Si ustedes se dieron cuenta, en el lugar geométrico tenía A y B. Si hacías la B ya no hacías, solamente porque ya en la A lo habías calculado. No sé si alguien se dio cuenta de eso, porque que habías calculado, entonces ya prácticamente ahí ya no tenías nada que hacer, ¿no? Solamente decir, como en la pregunta A se calculó los puntos de bifurcación, entonces eso donde sea, claro, solamente lo hacías, muy bien, solamente lo mencionabas, nada más, solamente ya no tenías que hacer ningún cálculo. Pero te das cuenta, o sea, por eso te digo, a veces en esos pequeños detalles, uno dice, pucha, y acá ya me confundí, me están pidiendo otra cosa, y vuelvo a hacer otra cosa y me desvío. Pero si sabías que el otro es lo mismo, bueno, ya no tenías que hacer nada. Claro, era redactar básicamente. Si me han redactado y me han dicho, bueno, en el caso anterior se cumple que el punto de bifurcación son cuando los polos son iguales y de repente por ahí había que calcular la ganancia nada más en ese punto. Se tenía que calcular la ganancia nada más. Creo que ahí les pedí la ganancia nada más. Eso tenía que ver nada más. Eh, Esa fue la pregunta, la última, la del lugar geométrico, ¿no? La del lugar geométrico. Creo que fue la tercera la del lugar geométrico. Era en la B, ¿no? O sea, ahí a lo mucho creo que les pedía la ganancia nada más, ¿no? O sea, no estaba complicado, ¿no? Entonces ya lo voy a chequear, espero el fin de semana, siempre se presenta uno, tengo que corregirlo, ¿no? Bueno, que el cálculo de la ganancia, a ver, creo que se pedía la ganancia, ¿no? A ver, déjame chequearlo. Si te pedían la ganancia, sí, pues tenías que calcular eso, pero ya los puntos de bifurcación ya lo tenías, de la pregunta A, ya lo tenías. Ahora, si no lo calculaste en la pregunta A, entonces se tiene que penalizar en la A porque tenías que haberlo calculado en la pregunta A, ¿no? A ver, acá lo tengo en la... Porque justamente en los puntos de bifurcación dijimos que los polos son iguales, pues, ¿no? A ver, ¿qué le ponía? Creo que les pedía calcular la ganancia ahí. Determine el valor de la ganancia que hace el sistema tenga dos raíces reales iguales. Ya, entonces, como tú sabes que las dos raíces son reales iguales, entonces ya lo tienes eso en los puntos de ruptura. Entonces ya no tenías que hacer ese cálculo.
y ya tenías los valores de las raíces. Lo único que tendrías que hacer es calcular la ganancia nada más, ¿no? Entonces reemplazas las raíces en la planta y ya pues ahí, este, que si tienes 1 más KGDS igual a 0, lo reemplazas los polos, un polo en este caso, y te sale la ganancia. Lo que tenían que calcular solamente era la ganancia, nada más. Eso es lo único. En la B, ¿no? En la 3B. Bueno, eso voy a revisarlo, pues, ¿no? Voy a revisarlo. ¿Sí? Sí, la primera era más operativa, pero no era suma, resta, multiplicación y división, como les digo. Es operativa, pero no es complicado, pues. Era más operativa, ¿no? Del error en estado estable era rapidísimo también, ¿no? Del error en estado estable era un sistema rápido, ¿no? Simplemente buscar el rango de cada. Yo les iba a dar menos tiempo, sino que el profesor de San Miguel les había dado 1 hora 70, o perdón, 170 minutos. Ah, bueno, ya dije, no hay problema. Ya para que no tengan problemas eh, de, ¿cómo se llama? De tiempos y esas cosas, ¿no? Más bien hay un alumno que no ha dado el examen, ¿no? No sé si está presente. Mm, sí, pero bueno, creo que duplican, ¿no? Duplican creo que el final, creo, ¿no? Creo que hacen porque me han entregado 11 exámenes, ¿no? Ahorita están 10 alumnos, pero bueno, hay un alumno presente que no me ha entregado, pero yo creo que duplican eso, ¿no? Duplican con el final, me parece, ¿no? Con el final. Creo que les hacen un pago previo de 100 soles, creo, ¿no? La segunda PC va a ser, lo vamos a tomar, eh, no sé, si quieren lo tomamos así igual, o si quieren lo tomamos con práctica, no sé, depende. Yo normalmente lo tomo como teoría, ¿no? Como teoría lo tomo, así para marcar nada más, ¿no? Si quiero, yo lo tomo si quiere igual así, ¿no? Como teoría, para marcar, nada más. Eh, en el laboratorio, pues sí, hay que resolver y todas esas cosas, ¿no? Y en el examen también, ¿no? Normalmente la PC2 también lo tomo así para teoría, ¿no? Solamente que como ahí hay más conceptos, viene la etapa de control, entonces normalmente en la segunda de teoría ya salen más bajo, ¿no? Ahorita por eso le decía aprovechen la primera parte, el segundo examen también va a ser más difícil. Y es difícil no porque las preguntas sean difíciles, es porque ya BODE se les va a complicar cuando diseñas controladores. Ahorita lo único que estamos viendo es un poco cómo dibujar BODE nada más y analizar. Pero cuando lo aplicas ya en control, ya que te empiezas aquí, siempre sufren un poco ahí, siempre sufren un poco. Pues ahí hay que tomarnos bastante, unas 3 sesiones, 2 sesiones de repente, o hasta creo 3 para diseño de controles de BODE, ¿no? Se toma bastante tiempo. Yo les voy a mandar unos ejercicios escaneados. Normalmente la parte de BODE y el lugar geométrico de controladores lo hago solamente con ejercicios, porque y ya con ejercicios se les complica entenderlos, ¿no? Por eso nos toma bastante tiempo esa parte, ¿no? Es lo que viene luego de, una vez terminado esto, la otra clase deberíamos de terminarlo y ya deberíamos de entrar ya a controladores, ya, a controladores. O sea, yo pienso que en la siguiente sesión, el martes, algo ya deberíamos estar entrando básico de controladores. Porque controladores nos va a tomar por lo menos, en BODE, por lo menos unas 3 sesiones. No, perdón, 2 sesiones, por lo menos 2 sesiones. Y a veces tenemos que en BODE nada más. Y en lugar geométrico es más sencillo para diseñar controladores, ¿no? Les voy a subir el proyecto también, ¿ya? El proyecto normalmente ahora es más investigación. Ya no hay nada, antes era implementación. Todo este fin de semana, déjenme recordar, sino que estoy en una carga laboral, déjenme subir el enunciado del proyecto. Básicamente es una investigación. Pueden hacer 2 grupos si quieren o 3 grupos. Como son solamente ustedes 12, pueden ser grupos de A3 o de A4, o quizás hasta de 5, ¿no? No sé. Pero ahí ya depende de ustedes. Organícense. A ver si Joaquín
van mandándole a Joaquín los grupos para conocer cuántos grupos va a haber, pues, ¿no? Y como les digo, mira, por mí no habría problema si hacen hasta 2 grupos nada más, pero a veces algunos quieren trabajar en grupos más reducidos, ¿no? Si son grupos de 12, o perdón, si son grupos, si forman 2 grupos, máximo sería de 6. No puede ser 7 y 5, algo así. 6 máximo, porque normalmente ciclos regulares son hasta 6. Los podrían ser grupos de 6, ¿no? No, solamente tiene que haber 2 grupos, ¿ya? Ahora, si son un solo grupo de A12, tienen que implementar algo. Va a ser muy complicado a estas alturas, ¿no? Entonces puede ser 2 grupos de A6, máximo 6 integrantes. Ahora, pero el que quiere puede hacerlo de 2, de 3, de 4, ya eso ustedes, según la afinidad de cada uno, pueden estar trabajando, ¿no? Eso ya ustedes véanlo, por favor, y a ver si la siguiente semana, con Joaquín, le van diciendo, mira, mi grupo es tal, mi grupo es tal, y ya él me lo reenvía para tener ya definidos los grupos. Entonces, yo voy a tratar de que este sábado, o de repente mañana viernes, no, el sábado con mayor seguridad, cuelga el enunciado del trabajo, que básicamente es hallar un modelo, buscar un modelo, plantear las ecuaciones, bueno, primero hallar un sistema, plantear las ecuaciones diferenciales, prácticamente todo lo que estamos haciendo, ¿no? Simularlo, analizar las respuestas, enlazo abierto, enlazo cerrado, etcétera, ¿sí? Sí, es para el trabajo final, sí, el trabajo final. Ese es para el trabajo final, ¿no? Y ese trabajo final, de ahí sale también una nota de desempeño, ¿ya? La nota de desempeño normalmente es la sustentación. Por ejemplo, lo que hicimos el ciclo pasado, y bueno, los grupos eh, los reunía y les hacía preguntas y a veces algunos no me respondían, pues. Entonces la nota de desempeño sí es individual. El trabajo es grupal, es una nota, pero el desempeño sí es individual, ¿no? Normalmente les pregunto del trabajo, leyendo el documento, por qué hicieron esto, por qué hicieron el otro, explícame tal cosa, y a veces ahí uno se da cuenta quién trabajó más y quién trabajó menos o quién no trabajó. Es una forma de filtrar, ¿no? Y esa es la nota de desempeño, ¿ya? Prácticamente el trabajo final salen 2 notas, el trabajo final propiamente y sale la nota de desempeño, ¿sí? Eh, Ese es digamos, el trabajo final. Yo debo tenerlo, como les digo, el lunes, perdón, el sábado, a ver, vayan, de repente el domingo lo revisen y ya está en el sistema, incluso los ejercicios de BODE como controlador y del lugar geométrico también lo voy a subir todo ya de una vez. Y no es necesario que lo impriman, los que desean lo pueden imprimir porque son escaneados, los he hecho a mano. Entonces ahí pueden estar haciendo sus anotaciones, porque toda la teoría de controladores lo vamos a tener que ver con los ejercicios. Si no, se hace bien difícil el diseño de controladores, se hace muy complicado. Ahí no hay que hablar mucho de teoría, en todo caso hay que hablar teoría explicando en el ejercicio. Y ahí les pongo varios ejercicios escaneados que lo he hecho a mano y con eso analizamos, ¿no? Y ahí nos vamos a tomar tiempo, pues, ¿no? Más bien, yo les quería pedir, y eso piénsenlo con tiempo todavía, yo les quería pedir de repente, si es posible, adelantar una clase, quizá, lo que pasa que la semana del 14 al 20, como les decía, mi familia, depende también de esta bendita cuarentena, mi familia está en provincia, ¿no? Y yo necesito traerlos. Por eso quería que entre la semana 14 y 20, si es que es posible, ¿eh? Si es que es posible, adelantar una clase. Yo, por ejemplo, tenemos clase el 16. Yo podría hacer la clase el 16, pero el jueves 18 quisiera adelantarlo, ¿no? No sé si podría ser posible. Quizá los lunes, si tuvieran tiempo, eso lo veamos con calma la otra semana, ¿no? Podríamos hacer clase el 15 y el 16, por ejemplo, ¿no? Y ya el jueves 18, ya no, pues, ¿no? Yo estaría saliendo el martes 16 en la tarde, ¿no? No sé si eso, a ver, vayan, salvo que alguien tenga clase el lunes, ya después, en todo caso, a mi regreso lo coordinaríamos, ¿no? Pero quisiera ya, una tentativa sería que el lunes
salvo que el lunes tengan clase, ¿no? De repente el lunes podemos hacer a las 10 de la mañana, no sé, de 10 a 2 o 10 a 1, no sé, ¿no? Pero una tentativa podría ser un lunes, ¿no? El lunes 15, ¿no? El, eh, porque, o una semana que no tengan prácticas. Por ejemplo, esta semana que viene tienen prácticas. Ah, de 10 a 1 tienes clase los lunes. Ya. Pero podría ser de 7 a 10 de repente, ¿no? En los lunes de 7 a 10, ¿no? De repente 3 horas, ¿no? Para avanzar un poco, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero, a ver, eso por favor, si lo van pensando, la otra semana ya lo coordinamos, pues, ¿eh? Ah, el 18 tienen PC de sistemas, a ver, si fuera 18. Ah, ya, pero el 18 ya no, pues el 18 por eso les digo, el 18 yo lo adelantaría, el 18 yo lo adelantaría. Claro, es en 2 semanas, así es, en 2 semanas. Porque entonces podría ser una tentativa, pero eso lo coordinamos la próxima semana, ¿ya? De repente por lo menos adelantar 3 horas, como les digo, para el día lunes, ¿no? Ya de ahí ya vemos como esas 2 horas, de repente un sábado hacemos laboratorio ya con mi regreso, ¿no? Eso lo podemos ver luego, ¿no? Eh, para que también ahí tengan un espacio de repaso y ya nos faltaría solamente de ahí una semana, pues, ¿no? Porque ahí ya viene solamente una semana. Prácticamente ahí ya tendrían que, aunque realmente ahí ya estaríamos casi acabando, porque la última semana, en teoría, se toma la PC, el laboratorio y se toma el trabajo final. O sea, son varias cosas, ¿no? Entonces está bien, podríamos hacer, pero vamos a conversarlo la próxima semana, ¿ya? Una opción es que el lunes sea de 7 a 10 y el lunes y martes, o sea, el 15 y el 16. El lunes de 7 a 10, como le digo, es una posibilidad. Si es que alguien no puede, pues no lo hacemos, ¿no? Ya lo conversamos luego. Y el martes normal, y ya el 18 ustedes, por lo menos en control, descansan. Y el 18, y ahí nos encontramos ya la otra semana, que ya sería para rematar ya, porque solamente ya nos faltaría quizá poco para el curso, porque básicamente son prácticas y sustentación del trabajo y 2 prácticas, ¿no? Entonces ya no hay mucho por ahí que hacer la última semana, son full evaluaciones, ¿no? Eh, entonces, piénsenlo pues, ¿no? Si no se puede, normal, no se puede, ya vemos cómo hacemos y coordinamos con en otro horario, ¿no? Regreso, ¿sí? Dijo